Bien, en este vídeo vamos a ver la estructura que tiene un bloque de PLSQL, es decir, un trozo de código en PLSQL, pues sea un procedimiento, una función o un bloque anónimo o un trigger, cualquier tipo de bloque PLSQL, cualquier programa en PLSQL, tiene una estructura muy clara. A la hora de programar tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que hacer las cosas en un orden concreto, ¿no? Tenemos una zona donde vamos a poder declarar cosas, ¿vale? La zona de declaraciones se llama, y ahí vamos a poder declarar variables, vamos a poder declarar cursores, que al fin y al cabo es un tipo de variable, ya lo veremos, y también podremos declarar posibles errores, posibles excepciones que queramos definir como programadores. Son posibles errores que puede haber a lo largo del programa, y eso, pues bueno, ya lo aprenderemos cuando lleguemos al tema de excepciones. Es una zona opcional. ¿Por qué la zona de declaraciones es opcional? Pues porque hay programas que no necesitan declarar ninguna variable, entonces esta zona no la tendrían. Este nombre de declare solamente existe si es un bloque anónimo. Como nosotros casi siempre trabajaremos con procedimientos y funciones, que luego veremos un ejemplo, pues no necesitaríamos la palabra reservada declare, ¿vale? Después de esta zona, que es la zona de declaraciones, como digo, viene esta otra zona, que es la zona de instrucciones. Empieza con la palabra begin y a partir de ahí vamos a poner todas las instrucciones que van a formar parte de nuestro programa, todas las sentencias de nuestro programa. Ahí pueden ir tanto sentencias SQL como insert, update, delete, select, como sentencias de control en PLSQL, while, for, if, las típicas tipos de sentencias, de instrucciones que hay en todos los lenguajes, ¿vale? Y finalmente, una cosa bastante curiosa es que en los programas en PLSQL hay una zona concreta para especificar qué acciones se van a llevar a cabo cuando se ha producido algún error. Esto es algo que tienen muchos lenguajes más modernos, como por ejemplo Java, pero que en la época en la que se diseñó PLSQL era una novedad absoluta. Realmente es muy útil. ¿Por qué es muy útil? Pues porque en esta zona se concentra todo el código que se va a ejecutar cuando se produce un error. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo sacamos de esta otra zona. Es decir, en la zona de instrucciones no vamos a tener que ir especificando qué hago si falla esto, qué hago si falla lo otro, porque eso va a estar todo aparte en la zona de excepciones. ¿Y eso qué ventaja tiene? Pues que eso contribuye a que esta zona de código sea mucho más limpia, mucho más clara. Ahí solamente está, digamos, el código del programa si todo va bien. Y es decir, el normal, el flujo de instrucciones que debería ser lo habitual. Mientras que en la zona de excepciones vamos a tener las instrucciones que se van a ejecutar si ha habido algún error, ¿vale? Cuando terminamos un bloque PLSQL, lo terminamos siempre con en punto y coma. Bueno, para ilustrar un poco esto, vamos a ver un trozo de código ya hecho, para que veáis las tres zonas que hay, que es lo que más me importa. Ahora, en el trozo de código que vamos a ver, a mí no me importa que no entendáis exactamente lo que hace ni cómo lo hace, aunque lo voy a explicar. Lo que me interesa es que veáis que hay tres zonas claramente definidas, ¿no? Vamos a ver ese trozo de código. Bien, este trozo de código está en mi GitHub, como podéis ver. Y bueno, y es una función. Empezamos aquí en la línea 113. Es una función que se llama buscar más antiguo, que recibe como parámetro un código de departamento y devuelve el nombre del empleado más antiguo de ese departamento. ¿De acuerdo? Eso es lo que en teoría hace nuestra función. Aquí veis la zona de declaraciones justo después de la palabra is. Vamos, esto antes del is lo que está es el prototipo de la función. ¿Qué es el prototipo de una función? Pues es el nombre de la función y una lista de los parámetros que recibe, de las informaciones que recibe esa función. Y además también vamos a especificar qué tipo de dato devuelve, ¿vale? En este caso usamos una estructura que ya os explicaré, que es el tanto por ciento type,
tanto por ciento type me sirve para copiar el tipo de datos de lo que hay antes, ¿vale? De forma que, por ejemplo, este parámetro, pdeft, está definido del mismo tipo que sea la columna debno de la tabla depth, ¿de acuerdo? Es una manera de copiar, digamos, el tipo de datos de una cosa en otra que estoy definiendo ahora. Bien, bueno, pues cuando ya tengo claro qué parámetros recibe la función y qué tipo de datos devuelve, que eso es, como digo, el prototipo de la función, empieza el código de la misma. El código de la misma empieza con la sección de declaraciones. En este caso hay una única variable, vnombre, que es del mismo tipo que la columna ename de la tabla emp, ¿vale? Esta función está escrita sobre el esquema de ejemplo, sobre el esquema de Scott, ¿vale? Luego tenemos la zona de instrucciones, que empieza con la palabra reservada begin, y aquí hay una instrucción SQL, esta select que veis aquí, select ename into vnombre from emp, where dem no igual a pdef, and high date igual a select min high date from emp, where dem no es el que recibe por parámetro. Explico esto. Esta select, ¿qué es lo que hace? Bueno, SQL ya sabéis, es una select con subconsulta, tiene aquí una subconsulta, una subselect, que lo que hace es calcular la fecha de alta más antigua de un empleado del departamento que estoy recibiendo como parámetro aquí arriba, y me muestra el nombre, guarda en la variable vnombre el nombre del empleado que es de ese departamento y tiene la fecha de alta más antigua de todas las de ese departamento. Una vez que lo hemos guardado en la variable vnombre, lo que vamos a hacer es devolverla al programa que llamo con la instrucción return. Todas las funciones acaban con una instrucción return o return, si lo queréis en inglés. El return lo que hace es que al programa que ha llamado a esta función le devuelve esa información, ¿vale? Y para terminar tenemos la sección de excepciones. La sección de excepciones lo que se encarga es de manejar los errores. ¿Qué errores puede haber habido en la ejecución de este programa? Pues, por ejemplo, que la tabla emp esté vacía. Si la tabla emp está vacía, cuando yo intento hacer esta select, no va a poder guardar nada en esta variable. Eso para él es un problema, porque tiene una instrucción que le dice que guarde algo en una variable y cuando la ejecuta no puede guardar nada. Entonces, como eso es una excepción, la vamos a gestionar aquí. Esa excepción se llama no se han encontrado datos, no data found, y la gestionamos en la zona de excepciones. Cuando no se encuentren datos, entonces, pues no va a devolver el nombre del empleado, sino que va a devolver un mensajito de error que es no tiene empleado, ¿vale? Otra opción es que esta select devuelva varios nombres. Y eso lo vamos a considerar un error, el error demasiadas filas, too many rows, y lo vamos a gestionar también en esta zona de excepciones. Cuando terminamos de escribir el trozo de código, le podemos poner el nombre del trozo, esto es opcional, y un punto y coma, ¿vale? Y este es el primer programa que hemos visto hecho en PLSQL. Como os digo, para aprender a programar programar en un lenguaje de programación es fundamental ver código hecho, ¿vale? Ver código hecho a ser posible de calidad. Pero también es fundamental, y a esa parte le dedicaremos mucho tiempo a lo largo del tema, que hagáis programas vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, con esto terminamos este vídeo en el que el objetivo era explicaros las 3 secciones que tiene un trozo de código en PLSQL y que vierais vuestro primer programa, vuestra primera función, intentarais entenderla.